Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el Profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Un último tema sobre cargas de la prueba es distinguir entre cargas de la prueba y figuras afines. A mí me parece que las dificultades para realizar esas distinciones se presentan sobre todo y particularmente con la prueba de oficio y con los deberes de aportación de prueba. Eventualmente se pueden presentar con otras figuras, algún tipo de confusión como la presunción, por ejemplo, o los hechos notorios. Pero creo que es fácil distinguir las cargas de la prueba de esas dos figuras. En cambio, con la prueba de oficio y especialmente con los deberes de aportación de prueba, me parece que amerita un capítulo aparte, una explicación particular, especialmente por la regulación actual del Código General del Proceso, que utiliza estas tres figuras como herramientas o estrategias para alcanzar la verdad de los hechos que se están discutiendo y también para buscar equilibrios probatorios. Entonces, estas tres herramientas están diseñadas, insisto, tanto con la idea de buscar la verdad, pero también con la idea de buscar equilibrios probatorios. Y de ahí entonces, como tienen finalidades similares, incluso las mismas, entonces las confusiones son absolutamente naturales. Adicionalmente, la confusión también se deriva de una sentencia particular del año 2017 que ustedes deben leer para comprender lo que hoy tenemos en Colombia, en donde la Corte parece criticar fuertemente las cargas dinámicas y decir que la figura correcta son los deberes de aportación. Entonces vamos a proceder a explicar cada una de ellas. Les pido la mayor atención para que se entienda de la mejor manera. Empecemos con la prueba de oficio. La prueba de oficio es una iniciativa del juzgador cuando, producto del desarrollo y del análisis que se va haciendo del desarrollo del proceso, el juzgador advierte que hay una falencia probatoria, que hay una prueba que hace falta y que es una prueba fácil de identificar. No solamente el juzgador se percata de la necesidad de la discusión y de la prueba del hecho, no solamente se percata de la ausencia de una prueba sobre ese hecho, sino que producto de su conocimiento e imaginación puede observar, puede identificar cuál es la prueba faltante para lograr llenar ese vacío probatorio. Entonces, debido a esa identificación, el juzgador lo que hace es, como el sistema le permite iniciativa probatoria, el juez ordena la prueba. Entonces, para no ir muy lejos, el juzgador observa que la propiedad de un bien inmueble es un hecho, ya sea que sea jurídicamente relevante o sea hecho indicador, es un hecho que vale la pena, que se necesita probar, que es útil probarlo dentro del proceso. Entonces el juzgador observa que nadie ha aportado pruebas sobre la propiedad. El juzgador sabe que la propiedad tiene una prueba solemne, que es un documento solemne, y ante esa identificación del vacío probatorio, el juzgador emite iniciativa probatoria y ordena que se allegue al proceso el respectivo certificado de libertad y tradición. Y lo hace directamente él libra el oficio, libra la solicitud, lo remite a la Oficina de Instrumentos Públicos y la oficina le envía directamente al juzgador el documento. Entonces fíjense que lo que hace el juzgador es que la prueba llega al proceso y por la comunidad de la prueba y por el principio de adquisición procesal, esa prueba ingresa y se valora objetivamente. ¿A quién va a beneficiar? ¿Al demandante o al demandado? Pues cuando el juez decreta la prueba por su iniciativa, pues no lo sabe, porque no sabe el contenido de la prueba. Cuando llega y ya entra a valorarla, pues obviamente eso va a beneficiar a uno o a otro, pero eso no va a depender del prejuicio del juzgador, ni porque el juzgador quiera beneficiar a nadie, porque como lo dice Jairo Parra, cuando el juez decreta prueba de oficio está casado con la verdad. Si está parcializado es con el objetivo de buscar la verdad, porque el juez no sabe la información que la prueba cuando llegue le va a otorgar al proceso. Pero obviamente cuando lo valora, pues va a beneficiar a uno o a otro. Aquí realmente no hay carga de la prueba. Digamos, el juez no tiene carga de la prueba, porque el juez no asume las consecuencias negativas ante la falta de prueba. Por tal motivo, el juez no tiene carga probatoria. El juez lo que tiene es un deber y un objetivo de alcanzar la verdad. Y para poder alcanzarlo, el sistema, o para aumentar la probabilidad de que se alcance la verdad, los sistemas procesales, algunos, otros no, algunos le brindan la iniciativa probatoria o la prueba de oficio. Bien, si se aplica la regla de juicio, la carga de la prueba, pues eso no va a depender en sí mismo de la prueba de oficio, no. Obviamente,
ante mayor cantidad de prueba de oficio, uno pensaría que se reduce la posibilidad de que se emita un enunciado probatorio negativo, que se diga que no hay prueba de los hechos, porque a mayor prueba, pues mayor probabilidad de que se concluya que algo ocurrió, que quedó demostrado. Pero incluso puede ser que el juez emita muchísimas pruebas de oficio, puede pasar, y aunque decretó pruebas de oficio, deba llegar a la conclusión racional de que no hay prueba de los hechos. Hay hechos de difícil prueba porque son remotos en el tiempo, porque ocurrieron eventualmente en lugares privados a puerta cerrada. Aunque se decretó prueba de oficio, va a llegar a esa conclusión. Pero incluso cuando eso ocurre, digamos, ya ustedes saben que ante la falta de prueba, pues al margen de qué pruebas se valoraron, pues la conclusión es la misma y se tendrá que decidir si es estática o dinámica según lo que explicamos hace algún momento. Bien, explicado prueba de oficio, entonces pasémonos a deberes de aportación de prueba, que es donde quizás hay mayor puntos de similitud con las cargas de la prueba y puede confundirse. Lo que hay detrás de los deberes de aportación de prueba, que se derivan de ese deber constitucional de que todos los ciudadanos y todas las personas que habitan este país tienen un deber de solidaridad con el funcionamiento de la administración de justicia, en la medida que si hay un pilar del Estado que es fundamental para la paz social, es la forma como se resuelven los conflictos, y por tal motivo eso nos interesa a todos y a todas. No es una cuestión solamente de los litigantes, de las partes en contienda, sino que todos tenemos deber de colaboración con el sistema de justicia. Entonces, bajo ese entendido, lo que hay detrás es: ¿será que se le puede exigir a alguna parte que allegue prueba al margen que le beneficio le perjudique esa prueba? O incluso vamos a particularizarlo y a ponerlo más grave, una situación más anómala, y es: yo le puedo exigir a una parte que allegue prueba que le perjudique, prueba que él sabe que esa prueba va a terminar jugándole en contra, y el sistema de justicia le puede exigir que la aporte. Entonces, por estrategia, las partes, los abogados, no van a llegar prueba que le perjudique. O sea, una cuestión natural. Hay un principio general del comportamiento humano que tiende hacia el placer y se aleja del dolor. Pues bajo ese entendido, pues nadie va a aportar prueba que va a terminar perjudicando sus intereses. Sin embargo, lo que se ha dicho es que en la medida que hay un deber público y que hay un objetivo público, pues si el juez se lo exige, si el sistema de justicia se lo exige, si las normas jurídicas se lo exige, la parte debe cumplir ese deber al margen de los resultados finales de la sentencia. Entonces, se crearon los deberes de aportación de prueba. Realmente ya en el Código General del Proceso, perdón, en el Código Procesal Civil, el anterior, ya estaban, pero lo que se hizo en el Código General del Proceso fue ampliar las situaciones que le permiten al juzgador los deberes de aportación de prueba y aumentar la gravedad de las consecuencias negativas ante el incumplimiento del deber de aportación. Entonces, primero vamos a explicar cómo funcionan los deberes de aportación y luego ponemos algunos ejemplos del Código General del Proceso. ¿Cómo funcionan? Lo que hace el juzgador, o eventualmente la propia norma jurídica, pero el juzgador especialmente, es decirle a la parte que tiene el deber de traer una prueba, de allegar una información al proceso. Usted debe traerme esto, debe responder esta pregunta. Y si no lo hace, el sistema jurídico, ya sea por medio del juez o incluso la norma abstracta, hay algunos ejemplos de que la norma abstracta directamente lo hace, conmina a la parte y le dice: si usted no responde, si usted no allega el documento, si usted no permite hacer la prueba pericial, si usted no permite hacer la inspección judicial, va a sufrir consecuencias negativas. En Colombia pueden ir esas consecuencias negativas desde la presunción de cierto de los hechos que se pretenden probar con el acto probatorio. Repito, que ante la falta de colaboración o de cumplimiento del deber de la parte que lo debe hacer, que debe hacer ese acto, la consecuencia ante su incumplimiento será que se presuman ciertos los hechos que se pretendían probar con ese acto probatorio. Si la doctora Juana es mi contraparte, representa los intereses de la contraparte, y yo como demandante le pido al juez que le ordene a la contraparte que me remita todos los registros de entrada y salida de los empleados, porque estamos en un caso, por ejemplo, de contrato realidad, y la empresa se niega a aportar sin ninguna justa causa los documentos de entrada, de los registros de entrada y salida, porque yo quiero demostrar que mi cliente estaba más de 8 horas al día en ese lugar durante 4 días de la semana,
y con ello quiero establecer que hay una relación laboral con todas las implicaciones económicas que ello tiene, y la contraparte se niega a llegar a esos registros, entonces el juzgador, como consecuencia al incumplimiento del deber de aportación, va a tener como cierto, como probado, que mi cliente, el demandante, cumplía o estaba en la empresa durante ese tiempo, y obviamente eso va a servir mucho para que se estime la pretensión. Fíjense que no es que haya prueba, el juez está fallando con una presunción que es relativa, pero esa presunción es derivada del incumplimiento del deber de aportación. La segunda consecuencia probatoria es el establecimiento de indicios, que en algunas ocasiones el código tilda de indicios graves, o en otra ocasión de indicios simplemente, o incluso de indicios leves. Es importante resaltar que estas consecuencias que acabo de mencionar no se las inventa el juzgador, son consecuencias que deben estar previamente establecidas por el legislador. La norma, la ley debe establecer cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento del deber. Dos comentarios más sobre el deber de aportación. El primero es que en algunos ejemplos, aunque son mínimos, y en general en otras legislaciones, no la colombiana, el incumplimiento del deber de aportación de prueba puede generar perfectamente la pérdida automática del caso. Cuando el legislador considera que el incumplimiento del deber de aportación de prueba o de colaboración con el sistema de justicia es tan grave, entonces puede contemplar que automáticamente por el incumplimiento de ese deber el demandante gane el caso y se emita sentencia anticipada sin más actividad probatoria por desarrollar. Y el segundo comentario, que tal vez es la clave para diferenciarlo de las cargas de la prueba, es que en los deberes de aportación a la parte se le pide puntualmente que haga un acto probatorio. Doctor Andrea, o la parte demandada, tráigame los sistemas o los registros, el récord de entrada y salida de todos los empleados. Yo le estoy pidiendo algo puntual. Parte demandada, permita al perito entrar al lugar para que analice un objeto. Parte demandada, responda a esta pregunta puntual. Parte demandada, permita que se haga una inspección judicial, es decir, permita el ingreso del juez y de la otra parte para analizar el lugar. Fíjense que siempre es una orden concreta de realizar un acto particular con implicaciones probatorias. Y lo segundo comentario que quiero hacer sobre los deberes de aportación de prueba es que ese deber de aportación de prueba exige un cumplimiento inmediato, y la parte sabe puntualmente, en razón a que las sanciones, a que las consecuencias están en la ley, sabe particularmente a qué se atiene, porque el ordenamiento jurídico le está diciendo: si usted no realiza el acto que le estoy ordenando, usted va a asumir una consecuencia probatoria. Claro, pueden haber otro tipo de consecuencias. Perfectamente el incumplimiento de una orden de un juez podría generar la comisión de un delito eventualmente, el fraude a resolución judicial. También podría eventualmente generar una falta disciplinaria por parte del abogado si es que el abogado se está prestando para incumplir el deber de aportación de la parte. También podría generar que el juez active sus deberes coercionales, sus deberes sancionatorios dentro del proceso e imponga multas, sanciones. Eso podría ocurrir perfectamente, pero no estoy analizando, porque no estamos en derecho penal, en derecho disciplinario, ese tipo de consecuencias, sino estamos analizando particularmente las consecuencias probatorias, que hoy en día son una realidad, y por eso hoy en día se habla que el Código General contempla varios ejemplos de deberes de aportación de prueba. Algunos de los ejemplos que hoy el Código General tiene, que luego vamos a ver ya cuando estemos con el análisis del Código General puntualmente, son los siguientes. Primero, hay una figura que se llama exhibición de documentos, que es el ejemplo que llevamos. Es cuando una parte sabe que la otra tiene unos documentos bajo su poder y la parte está interesada en esos documentos. Entonces le pide al juzgador exhibición de los documentos, es decir, que el juez le ordene a la contraparte que allegue los documentos al proceso. Cuando la contraparte se niega injustificadamente, está incumpliendo un deber de aportación de prueba, y eso va a generar la aplicación de consecuencias como presunciones de lo que se pretendía probar o indicios en contra. Segunda situación, la figura de las confesiones fictas o presuntas. ¿Qué es la confesión ficta o presunta? Tiene que ver con el deber de responder un interrogatorio de parte, unas preguntas que la contraparte le quiere hacer a esa parte para conocer su posición, para conocer lo que sabe sobre los hechos en discusión. Entonces, cuando esa parte no va a la audiencia en la que se va a hacer el interrogatorio de parte, no va de forma injustificada, por supuesto, cuando no responde las preguntas que se le hacen, es decir, va a la audiencia pero no responde, o cuando responde pero responde con evasivas, el código dice que se va a generar una confesión ficta o presunta, que
porque en última es una presunción relativa. Se va a presumir acerca de lo que se le estaba preguntando. La pregunta debe ser asertiva, entonces se va a presumir que la persona acepta lo que se le está insinuando en la pregunta o lo que se le iba a preguntar eventualmente si la persona no comparece. Otro ejemplo también es el no permitir realizar una inspección judicial o el dificultar o el generar problemáticas para realizarla. Entonces, cuando la parte se niega a colaborar en el desarrollo de una inspección judicial, la consecuencia va a ser ya sea indicios graves, que sería la consecuencia menos grave, o la presunción de los hechos que se pretendían probar con la inspección judicial. Un último ejemplo que quiero traer a la clase sería el no colaborar con que el perito realice una actuación para realizar su experticia, para desarrollar su experticia. Pensemos en esta situación. Puede ser que yo quiera hacerle una prueba pericial a la máquina de la clínica, pero esa máquina obviamente es de propiedad de la clínica y está en poder de la clínica. Si yo voy sin acompañamiento de un juez, probablemente no me van a dejar ingresar por ser propiedad privada. Entonces, yo le puedo pedir al juez, ordene a la clínica que me permita a mí y a mi perito ingresar y tener contacto con la máquina para hacerle una evaluación técnica que es importante para el caso que estamos discutiendo. El juez emite la orden. Si la clínica dificulta ese acceso del perito a la máquina, está incumpliendo un deber de aportación de prueba y obviamente va a tener consecuencias negativas. Visto los deberes de aportación de prueba, la pregunta que tenemos que desarrollar es cuáles son las grandes diferencias de los deberes de aportación de prueba y de las cargas de la prueba. Podríamos plantear varias, pero hay dos que me parecen las más prácticas y por tal motivo las más sencillas de comprender. La primera es que el deber de aportación de prueba consiste en una orden concreta de una actuación. Haga algo, tráigame el documento, responda a la pregunta, déjeme ingresar para hacer la inspección, dejen ingresar al perito para que haga su trabajo. Son órdenes de conductas concretas. En cambio, las cargas de la prueba no hacen eso, no dan órdenes puntuales. Lo que hace la carga de la prueba es como trabaja en libertad probatoria, como funciona bajo libertad probatoria, lo que hace es establecer una responsabilidad y una advertencia en esa medida. Le dice, usted tiene que probar la diligencia, so pena de que si al final no hay prueba de la diligencia, ese hecho, esa decisión se va a tomar en su contra o las consecuencias de esa decisión van a tener consecuencias en su contra. A partir de ahí, la parte que se ve afectada con la carga de la prueba, con la regla de conducta, tiene libertad probatoria. Construye su estrategia como a bien tenga. El juez no se mete en la estrategia probatoria, no le da órdenes puntuales. De alguna manera, usted verá cómo cumple esa carga probatoria. Es su problema. Usted construye su estrategia y ejecútela. El juzgador no se va a meter a criticar la estrategia o a decirle así no o a decirle haga esto, haga lo otro. El juzgador va a analizar, va a dirigir el desarrollo de la producción de la prueba y al final va a tomar una decisión. En resumen, el deber de aportación da una orden particular de hacer algo. En cambio, la carga de la prueba sencillamente establece la responsabilidad de probar un hecho, advierte sobre las consecuencias ante la falta de prueba de ese hecho y a partir de ahí deja en libertad probatoria a la parte para que cumpla esa carga probatoria. Usted verá cómo prueba este hecho. Usted verá qué hace durante el proceso. En cambio, en el deber de aportación no se deja en esa libertad. Se le indica haga algo particular. La segunda gran diferencia tiene que ver con el momento de las consecuencias ante el incumplimiento. En el deber de aportación, el incumplimiento del deber genera que las consecuencias ocurran de forma casi que inmediata. Si no responde, presunción del hecho. Si no trae el documento, presunción del hecho. Es una consecuencia inmediata ante el incumplimiento del acto que se le ordena. En cambio, en el tema de las cargas de la prueba, como ustedes ya lo tienen claro, realmente la consecuencia se va a ver es luego en la sentencia, solamente si el juez dice que no hay prueba de los hechos. Entonces es una consecuencia ya no inmediata, sino hay que esperar que el proceso se desarrolle. Adicionalmente, algo muy importante, puede pasar que el afectado con la carga de la prueba, sea dinámica o sea estática, da igual, no haga nada, que su estrategia sea pasiva, que no desarrolle ninguna actividad probatoria. Y pese a eso, la persona no pierda el caso. ¿Por qué? Porque el principio de adquisición procesal puede generar que perfectamente en razón a la prueba de oficio y o en razón a la actividad probatoria de la contraparte, el juez dé por probado los hechos que se necesitan para estimar la pretensión o la excepción corresponda. Entonces, fíjense que el incumplimiento de la regla de conducta no genera automáticamente una consecuencia desfavorable o perder el caso.
pasó, porque perfectamente se pueden dar por probados los hechos en razón a unas pruebas que hayan traído ya no la parte que tenía la carga de la prueba, sino los demás actores que tienen iniciativa probatoria. En conclusión, serían dos grandes diferencias prácticas: el tipo de orden que se da y el momento en donde ocurren las consecuencias desfavorables ante el incumplimiento del deber o el incumplimiento de la carga. Hay un último tema que tiene que ver con estas distinciones que estamos viendo entre prueba de oficio, carga de la prueba y los deberes de aportación de prueba, que se le puede denominar la naturaleza jurídica de las cargas de la prueba. Cuando me refiero a naturaleza jurídica, lo que quiero que reflexionemos y discutamos es las cargas de la prueba, a qué figura jurídica pertenecen. Usualmente se plantean la necesidad de distinguir las cargas de la prueba entre tres posibles naturalezas: que sea un tipo de carga procesal, que sea un deber procesal o que sea una obligación procesal. En el siglo XX se discutió mucho eso. Fue un tema al que se le dedicó mucho tiempo, muchas hojas, mucha tinta. Hoy en día el debate ya no suele ser tan intenso. Hoy hay un consenso más o menos general de que las cargas de la prueba son un tipo de carga procesal, pero más allá de la idea teórica es qué está en juego con esta discusión, con este debate, qué aprendemos del debate y qué ganamos o qué perdemos con catalogar las cargas probatorias como un tipo de carga procesal y no como un deber o como una obligación. Y es lo que explicaré a continuación. Las opciones entonces son tres. Las cargas de la prueba son un tipo de carga procesal, son un deber procesal o son una obligación procesal. Empecemos por la obligación procesal. Cuando estamos ante una obligación procesal, se refiere o hablamos de obligaciones pecuniarias que se pueden ejecutar mediante un proceso ejecutivo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de costas procesales, entonces el juzgador en una decisión establece que se debe pagar determinado dinero, o cuando el juez impone multas dentro de la actuación procesal en razón a sus poderes coercitivos, ese dinero se puede ejecutar. La obligación es una obligación como ustedes la conocen, como han visto durante su facultad de Derecho, durante sus clases de obligaciones, y tiene la característica que se deriva de la actuación procesal, se deriva de una decisión judicial y por supuesto tiene el mérito a prestar mérito ejecutivo y en consecuencia abrir un trámite ejecutivo. Pues yo creo que la descartamos, ¿no? Las cargas probatorias no tienen nada que ver con esto, no son pecuniarias, no habilitan a establecer un proceso ejecutivo. Digamos, ya sabemos que no es una obligación. La discusión está en si es carga o si es deber, y realmente creo que la línea es tenue y no estoy muy seguro de sus implicaciones prácticas. Sin embargo, es algo que deben conocer porque sí hay una distinción valiosa, y cuando ustedes sean abogados y cuando ya estén en el ejercicio profesional, usualmente se dice que el abogado que confunde y dice que las cargas probatorias son un deber de la parte, pues no conoce realmente la figura, y por eso me interesa que reflexionen sobre eso. A ver, la idea de un deber es un acto que no se hace en libertad. Cuando los sistemas normativos nos imponen, o los sistemas sociales nos imponen un deber, no nos están preguntando si queremos o no queremos hacerlo. Usted debe hacerlo, usted lo hace o asume consecuencias ante no hacerlo. Pensemos, por ejemplo, el deber de alimentos. No le preguntamos al padre: ¿usted quiere darle dinero a su hijo para que su hijo pueda comer y crecer? No. Ojalá lo quiera hacer, ojalá. Éticamente es lo ideal, pero no le preguntamos eso. Usted debe hacerlo. Y si no lo hace, pues asume consecuencias negativas. No solamente la comisión de un delito, hoy en día incluso hay antecedentes por el incumplimiento de alimentos que impiden contratar con el Estado. Hay una gran cantidad de consecuencias negativas ante el incumplimiento del deber. Y son consecuencias que son reactivas, o sea, se aplican en razón al incumplimiento del deber. Y en esa medida, el deber se caracteriza, insisto, porque no deja un margen de decisión, no deja un margen de libertad. Usted lo debe hacer y si no lo hace, asume consecuencias negativas inmediatas. En cambio, las cargas procesales y las cargas probatorias en particular, la idea de fondo es que la carga procesal y probatoria es más un ejercicio, dice el maestro Jairo Parra, de autorresponsabilidad. Él le pone ese prefijo de auto para indicar que no hay nada externo que obligue a la parte, que obligue al abogado, o no hay nada externo que establezca algo así como un deber con consecuencias negativas inmediatas, sino es un acto sencillamente de incentivo. Si usted quiere ganar, pues usted debe saber qué es lo que se debe acreditar para que usted pueda ganar, y se supone que si usted quiere ganar, pues es usted el más interesado y es usted el que debería preocuparse más por este tema y ejercer una estrategia probatoria para que queden acreditados los hechos que se deben acreditar para estimar la pretensión o estimar la excepción. Pero nadie lo puede obligar, nadie lo puede conminar, nadie le puede exigir, nadie se puede
puede meter dentro de su estrategia, dentro de su libre albedrío, dentro de su capacidad de decisión. En otras palabras, la carga procesal deja un margen de libertad. Usted puede hacerlo o no hacerlo. Otro margen de libertad muy importante, usted verá cómo lo hace. Es su vida, es su estrategia probatoria, es su estrategia procesal. Usted verá cómo lo diseña, usted verá qué le pregunta al testigo, usted verá qué pruebas pide, verá qué documentos pide. Hay un margen de libertad considerable. Bajo ese entendido se ha dicho que las cargas de la prueba no son un deber procesal, porque si yo incumplo las cargas de la prueba, yo automáticamente no recibo ninguna consecuencia negativa. Recuerden ustedes que un hecho puede quedar probado no en razón de la parte que tenía el interés o tenía la regla de conducta de la dinámica, sino en razón a otras pruebas traídas por otras personas, por el juez o la contraparte. Entonces, una razón por la cual se dice que no es un deber es que el incumplimiento de esa carga procesal no implica necesariamente que yo reciba una consecuencia negativa, porque incluso sin yo hacer nada para cumplir mi carga probatoria, yo puedo ganar el caso. Entonces, bajo ese entendido, no es técnicamente un deber. Y lo segundo es que incluso así se dé el hecho como no probado y a mí no me den la pretensión, pues técnicamente yo no estoy recibiendo una consecuencia negativa. Es decir, yo quedo igual como estaba, pero a mí no me, digamos, en principio, por regla general, no me aplican una sanción, sino sencillamente le dicen al abogado o a la parte, no le puedo dar lo que usted está pidiendo, sencillamente porque no están las condiciones dadas para dárselo y alguien tiene que asumir las consecuencias negativas y usted será, pero esas consecuencias negativas no es que le imponga una sanción, sino sencillamente que lo que usted quería no se le va a dar. En cambio, el incumplimiento de deberes procesales sí implica una sanción económicas, una multas o el establecimiento de presunciones en contra o de indicios en contra. Es algo, no solamente es que no le den lo que usted quería dar, lo que usted quería recibir, perdón, sino que le aplican consecuencias negativas, son sanciones que usted se lleva adicionalmente. No solamente no le dan lo que quería, sino además se lleva sanciones negativas. En cambio, en las cargas probatorias, insisto, sencillamente no se le va a dar lo que usted quiere y pare de contar, no hay una sanción en contra. En definitiva, hay buenas razones teóricas para decir que las cargas probatorias no son deberes procesales, sino son cargas procesales en la medida que se desarrollan en el marco de la libertad y dos, técnicamente no hay sanciones cuando se incumplen, sino simplemente no se otorga lo que se pide, el anhelo que se presenta ante la autoridad. Bien, con esto hemos visto toda la complejidad de las cargas de la prueba y vamos ahora a pasar a un nuevo tema. Vamos a trabajar la pregunta ¿con qué se prueba?, que implicaría el título Sistemas de demostración de prueba en el siguiente episodio. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rzanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.